Estás como dormida. Pues no sé si algo les pasó en la madrugada, en la noche, ¿qué? Pero todos traen una cara de sueño que no pueden con ella, salvo el tigre que está perfectamente. Las cremas que usa Roberto Aguilar. No, la verdad es que el día de ayer me la pasé durmiendo todo el día. También. Qué rico, repusiste la... Llegué de viaje. Bueno, estamos estrenando escenario. Bueno, ya lo teníamos, nos quitamos la mampara que nos daba un reflejo y creo que sí se ve mejor, ¿verdad? Tenemos un mejor fondo, además es el color de moda en esta temporada. Pues estamos a tono con lo que viene. Doctora Oropesa, muy buenos días. Humberto Aguilar Corona, muy buenos días. Don José Ojeda Bustamante, muy buenos días. Don José Manuel Rodoreda, muy buenos días. Pues hay varios temas, ¿no? Evidentemente los que tienen que ver con el inicio de las campañas en Puebla, los discursos, Dóger agresivo contra la señora y contra el cuñado, o sea, contra la concuña de Manzanilla y contra el cuñado de Manzanilla, que viene al rato, de una vez para ir calentando motores. Barbosa, que no vivirá en Casa Puebla, más o menos como López Obrador, que no vivirá en Los Pinos. Casa Puebla será dedicada a un centro de cultura indígena, tal vez como un recordatorio, no sé si materno, de cómo llamarle, de cuando Rafael Moreno Valle desapareció en la Casa del Artesano, ahí en San Roque, que bueno, pues era el sitio donde los artesanos poblanos llegaban y podían exponer y vender, y llegó el nuevo gobierno y pues, se les hizo que eran para nacos y corrientes y lo desaparecieron. Y entonces ahora el desquite es ponerlos en Casa Puebla. Marta Erika también inició en Tecamachalco, la tierra de su familia. Dice que va a combatir a los que roban el combustible, el huachicol, cosa que su marido no pudo hacer en 6 años, ni el sucesor en 1 año y medio, pero ella sí lo va a hacer y va a combatir el feminicidio, cosa que tampoco se pudo hacer en los últimos 7 años y medio. Y en el orden nacional, pues yo creo que esta declaración que hizo Paco Ignacio Taibo II, que es un escritor muy afamado sobre temas relacionados con la historia de México, en una reunión privada que le fue grabada y luego divulgada, subida a las redes, en donde dice que si los empresarios y los dueños del dinero llegan al día siguiente, el día 2 de julio, con López Obrador y le exigen determinadas cosas, la gente debe salir a la calle y por lo menos deben juntarse 3 millones de personas para hacerle frente a la solicitud de los hombres del capital y que les expropien sus empresas. Y esto generó mucho ruido, al grado de que no se salir a declarar inmediatamente, y fue nota de pues, contraste de todos los medios, que en Morena hay opiniones, que se respetan todas las opiniones, pero que definitivamente no irá por ahí el asunto. Esto más la explosión en Afganistán esta mañana, esto más la muerte de Cito Vera Márquez, que posiblemente a ustedes no les diga nada, pero fue un personaje importante de la reforma universitaria de Puebla, un hombre de izquierda, talentoso, muy combativo, y que según muchos historiadores y gente que ha vivido, que ha militado en la izquierda, fue también un hombre al que nunca le hicieron un reconocimiento los universitarios, porque gracias a él y a otros se debe la reforma universitaria. Cito Vera Márquez murió a mediados de la semana pasada. Y pues no sé qué otras cosas, el libro de la doctora Oropesa, que ya salió, ya está editado, nos lo trajo a vender, son 600 pesos cada uno, porque está carito el libro. ¿Y qué más? La polémica que causó el anuncio, no sé si fue fake o no, de la serie del populismo National Geographic. ¿Ustedes ven eso? Claro. Es que yo no me dejo llevar por esas cosas. No. Realmente... Son dos series. Lo que pasa es que son 2 series. Ya llegó el invitado. Sí, pero son 2 series. Una la que presenta National y otra la que se hizo aquí en México este año. La de National Geographic es hecha en 2008. Okay. Ve también el cierre de la legislatura federal. Es importante contar los movimientos que cierran. Y bueno, pues el Tigre se tiene que ir a las 8:30 porque tiene que ir al supermercado a comprar no sé qué cosas. Víveres. Y a llevar dinero
dinero a la campaña de no sé quién, porque no sabemos todavía si está todavía con el PAN o ya no. Ahorita vamos a ver si lo convencemos que abandone las filas. Y Fernando Manzanilla Prieto, que nos hace favor de estar en esta mesa hoy como pues invitado, primero como amigo y segundo como candidato a diputado federal por el 12º distrito por la coalición, por la alianza de Juntos Haremos Historia, y que en el café mientras llegabas, Rodoreda preguntaba si iba solamente por la uninominal o también por la plurinominal, y yo no supe qué contestar. Buenos días. Yo tampoco Tampoco lo sabes. Tampoco sé, porque en el listado hubo un listado que sacaron, que ya entregaron al INE, y en ese listado no aparecí, pero después el presidente del partido me dijo que me iban a meter antes de que terminara ahora sí que el tiempo de cambios, que no sé cuándo es. Entonces aparentemente sí voy a hacer. Entonces entiendo que al menos hasta hace unas semanas no era plurinominal. Puede ser que lo sea, eso dicen. Pero de mayoría sí. De mayoría sí. Es cierto que tu presencia en la candidatura en la capital obedece más que a la posibilidad de ganar, a ser una plataforma de denuncia de lo que sucedió con la familia imperial, con la familia morelobanista. Barbosa le dice emperador, que por cierto, fíjense, ayer le dijeron Carlota. Sí, sí. Que el equipo ya ven que Rafael Moreno Valle tiene un equipo de seguridad que, por cierto, digamos, pagan los poblanos, ¿no? Porque se autorizó una ley que le permite a los exgobernadores tener seguridad durante toda su vida, ¿no? Y ustedes saben, los equipos estos de seguridad luego tienen claves, ¿no? Dicen, águila en el nido, y ya saben, tienen toda una serie de claves para no decir los nombres. Me comentaban otra vez que la clave que utiliza su equipo de seguridad con él es emperador. Es como se refieren a él en el argot de la seguridad. Pero bueno, no, la verdad es que no, yo creo que es normal. Mucha gente me pregunta de qué pienso, me pregunta de mi relación, me pregunta de cómo veo las cosas por razones naturales. Pero bueno, ahora sí que yo traigo también una campaña en la lógica de ser constructivo y propositivo, que incluso suena feo decirlo, pero tenemos una ventaja bastante amplia en los números, en las encuestas. Ayer revisamos datos, vamos muy arriba. La verdad es que no tendría, digamos ahora sí, no tendría yo necesidad de estar generando campañas agresivas o negativas. Sí creo que mi, digamos, presencia política previa con él y histórica con él, sí lleva a que mucha gente, pues, si me pregunte, pues, ¿qué opino, no? Hay un poco de morbo, ¿no? Pienso. Puede que sí, sí, hay un poco de morbo, ¿no? Porque estás hablando de otras cosas y después, bueno, pero a ver, ¿y qué opina de no sé qué? ¿Y eso te contribuye a tener más votos o...? Yo creo que no. Entonces, yo creo que la campaña... No hablamos de eso. Yo creo que la campaña estatal sí tiene todo un tema, y lo ha dicho, y ayer lo dijo Barbosa, donde el eje de la campaña estatal, en el contraste, va a ser la reelección. Eso es algo que él públicamente lo ha dicho. Ayer lo dijo al arranque de campaña, dijo, nuestra campaña va a ser en toda una parte el tema de la reelección. No es campaña negativa, no va a ser campaña agresiva, no va a ser campaña ofensiva, sí va a ser campaña un poco de chunga, con este asunto de la emperatriz y el emperador y todas estas cosas, ¿no? Pero pues es hablar un poco de la reelección, que dicho sea de paso es un tema bastante objetivo, diría yo. Es un tema que sí ha calado, porque ahora que vino hace unos días Ricardo Anaya, por ejemplo, que quisieron llenar el Acrópolis, pues la verdad es que con 150 autobuses que llegaron, por lo menos los que contaba el niño que yo mandé para que me informaran de esto, no lo llenaron y la gente comenzó a salirse, y la protesta que hubo entre los que se salían es que les habían dado una cajita con su jugo y les habían prometido sus galletas emperador y no se las pusieron. Y entonces si hay un problema en mi contexto con todo eso. O sea. Bueno, ahora he estado en algunos mercados y me platicaba una gente,
además me puso a platicar, me dijo, no, ustedes van muy bien, yo creo que van a, no sé, usted siga, está, etcétera. Me dice, yo fui al evento ahora, le dijo, ¿cómo usted fue? Sí, le dije, al de la Acrópolis, a ese, no me gustó, por cierto, bueno, yo comento, que Anaya hablaba mucho de la mujer, entonces a mí me molestó como hombre, porque todo el tema de la mujer, me he dicho el tema de la mujer, el tema del hombre. Y ya, y nos salimos, ¿y por qué se salió? No, pues, o sea, yo fui porque mi líder, le pidieron que llevara gente, y entonces llegó gente, yo no voy a votar por ellos. Entonces, en este caso, yo creo que lo que le está pasando es lo que pasó en 2010, están utilizando un poquito lo que eran las antiguas técnicas priistas, ¿no? Y pues llevan gente, pero pues gente que están llevando, digamos, de manera acarreados, literalmente, ¿no? Beto Aguilar tiene que irse a sus actividades propias de su... De campaña. No, de su chamba en la Ciudad de México, en el Senado, bueno, en la Cámara de Diputados. Entonces me dijo, yo me voy a tener que salir antes, entonces si quisieras arrancar la sesión de preguntas. Te lo agradezco mucho, José Manuel, buenos días a todos. A mí me da mucho gusto que una persona como Fernando esté como candidato, y no resisto las ganas de preguntarte. Es que los que hemos sido candidatos de veras lo vivimos mucho. O sea, ¿qué sientes al ser candidato? Nunca había sido candidato, es tu la primera vez en la que te presentas ante los ciudadanos de frente para pedirles el voto, porque en una campaña electoral el candidato va a eso, a pedir el voto, a hacer el contraste con tus demás oponentes, ¿no? Es más, no sé ni quiénes sean tus oponentes, pero... La hija de Blanca, la condenada por el menuallismo, Roxana Luna, es defensora de su verdugo, bueno, como Lalo Rivera. ¿Qué cosas tiene la vida, María? Así es. Entonces, bueno, esa diferencia de estar detrás del escritorio coordinando una campaña a estar al frente del ejército pidiendo el voto. ¿Qué sensación has tenido en estos primeros 2 días que llevas de campaña? No, ya lleva más. Ya. Las empezaron. Llevamos un mes. Sí, la dejó aquí en el banco a las 12 de la noche. Tienes razón. La verdad es que es otro mundo, ayuda mucho haber coordinado campañas, pero también es muy malo porque estás como pendiente de todos los detalles y entonces estás viendo todas las fallas, todos los problemas que existen y que tienes y áreas de oportunidad que hay, ¿no? Entonces, por un lado, los que venimos un poco de la formación de haber vivido muchas campañas, como que sí quieres ser coordinador y candidato, ¿no? Y estás, digamos, muy pendiente de cualquier detallito que a lo mejor otro candidato normalmente no está. Desde luego, pues es otro tema completamente distinto y sí ves la importancia de estar en tierra, de cómo estar en tierra si te permiten, y más que en campañas, yo creo que a diputados, ¿no? Ya cuando entras a menos que de todos, salvo el caso de gobernador, donde te empiezas a despegar un poco más. El diputado, pues literalmente pues, es puerta por puerta, es estar saludando y la gente te va platicando, te va diciendo. Y sí logras captar muy bien el sentir de la gente, ves que la gente no tiene 20,000 preocupaciones, tiene unas pocas preocupaciones. Y te das cuenta también, digamos, un poco del sentir, y cuando hablo del sentir hablo también de qué cosas son las que los molestan, ¿no? En el caso de Puebla principalmente yo creo que es el tema de la inseguridad por mucho, y en segundo término el tema del agua, ¿no? Pero sí te das cuenta cómo vas perdiendo, más como funcionario público, este sentido de contacto con la gente, y cómo lo importante que es al final de cuentas para ir percibiendo, ¿no? Si un gobernante hiciera eso de manera recurrente, seguramente no se despegarían tanto en sus decisiones. Y el otro tema en esta campaña, que yo creo que es única, a lo mejor nos tocó un poco también en el 2010, no tanto como esta, pero en el 2010 nos tocó, es muy agradable porque hay muy buen ánimo, he encontrado poco rechazo, Buen ánimo para ti es que hay del rechazo buen ánimo a los otros. para Morena,
No, aquí no hablan ni de López, bueno, menos de López, ni de los candidatos a diputados, ni de los candidatos a gobernador aquí, ni de los candidatos presidenciales te hablan, ¿no? Te hablan de Morena, no te hablan ni de la coalición, no te hablan de López Obrador, te hablan de Morena. Como algunos dicen, la Morena, yo voy a votar por la Morena. Y el tema es, yo identifico unos que sí están a favor del tema de Morena porque ya permeó el tema del López Obrador el tiempo atrás, y otros que te dicen, estamos hasta la madre de todos, estamos hartos de todos, y les vamos a dar a ustedes la oportunidad, pero no nos fallen. Entonces, el ser un partido nuevo, un partido, digamos, que tiene ya una intención de está haciendo una campaña muy sencilla porque la gente te recibe pues, bien. Digamos, son muy pocos los casos donde no te toman la propaganda y no me ha tocado uno solo que me diga no me interesa, yo voy con el PRI, con el PAN, con otro partido, ni uno solo. Sí, sí es cierto que andas con tu megáfono en las calles, ¿es cierto eso? No ando con el megáfono, es un poco complicado, pero sí lo utilicé al principio, sí. Barbosa comentaba que él va a arrancar, que él sí quiere ir con el megáfono por todos lados. Que era la vieja práctica de las políticas, ¿no? Bueno, acuérdate, Gabriel Hinojosa se subía, creo que fue el primero que lo puso de moda aquí en Puebla, a los camiones. El rechazo a la figura del diputado, mi querido Fernando. Bueno, sí, bueno. Nos ayuda un poco. Se alegró el señor Rodoreda con esa pregunta. A ver, nos ayuda un poco este tema de que todo lo que venga de Morena, bueno, pues vamos a darle el beneficio de la duda, ¿no? Otros dicen, sí, vamos, pero vamos a darle el beneficio de la duda. Pero sí hay muchas gentes que te dicen, no, es que ustedes vienen y nunca regresan. Ese es el máximo reclamo. Y nunca regresan y no los volvemos a ver y ustedes están a toda madre y nosotros nos quedamos acá y bla, bla, bla. La gente, un rechazo a la clase política en general, eso sí existe. Lo que pasa es que Morena está haciendo como esta nueva cachucha y entonces trae el tema antisistémico, yo digo, de López Obrador, y entonces la gente le da el beneficio de la duda. Ahora, también yo veo un escenario donde la expectativa es tan alta que Morena tampoco va a tener así como que años de gracia, ¿eh? O sea, tendrá que, en caso de ganar, tendrá que dar resultados rápido, pero más que al diputado, un rechazo a todo lo político. Todo lo que huela político. A todo lo que huela político, sí. Oye, esto de la cachucha, ayer me escribió Ana Luisa Oropesa que, oye, estoy buscando algo de Manzanilla, de lo que ha hecho en los últimos años y no encuentro mucho. Dice, ¿de dónde? Dice, ¿de dónde? O sea, ¿por qué él estaba primero con el PAN o él estuvo primero con el PRI, lo estuvo con esto, lo estuvo con López Obrador hace 12 años? Hay muchos que piensan que esto es el cambiar la cachucha. Y pues pregúntaselo mañana. No sé si se atreverá a preguntártelo, por eso lo estoy sacando ahorita. Claro. Pero también en el fondo, pues a lo mejor es que anda buscando la verdad y no la ha encontrado en ninguno. Pero bueno, a ver. Y bueno, y más que la verdad, a mí sí me gustaría, como dicen Tigres, tengo muchas ganas de preguntarte. Porque yo te conocí en Gobernación. Te conocí en la Secretaría de Gobernación y tuvimos ahí algunas pláticas con el tema de la fundación, la preocupación social, esto que hemos platicado siempre y que de alguna manera yo sigo convencida y estaré convencida hasta el fin de mis días que gobernar implica entregarte a la ciudadanía, que gobernar implica el bien común, que gobernar es velar por tu pueblo, por tu gente. Y yo de pronto en estos escenarios sí me cuestiono si los candidatos, los gobernantes, los gobiernos tienen clara esta misión o no la tienen clara. Porque pasan gobiernos, regresan gobiernos, y lo cierto es que la situación social, económica, política, pues si no está igual, está peor, ¿no? O sea, sí vemos un claro retroceso. Estábamos analizando algunas encuestas interesantes en donde se plantean estos números, en donde, bueno, de un gobierno a otro no solamente, insisto, se han mantenido igual cifras de homicidios, cifras de robo, delincuencia, etcétera, etcétera, sino que además van en aumento, ¿no? Entonces, bueno, esto sí es un poco preocupante. Y cuando platicábamos Jesús Manuel y yo que vendrías al programa el día de hoy, yo le decía, oye, pero pues Fernando estuvo en el PAN, estuvo en Convergencia, ahora está en Morena, y esta parte es algo que nosotros en el programa lo hemos platicado. No sé si el adjetivo sea
correcto, pero más bien es el chapulineo, ¿no? O sea, Sí. lo que hemos nosotros llamado y conocemos como el famoso chapulineo, Fernando, y eso sí me llama mucho la atención. ¿Qué te mueve a ti para estar como en esta? ¿Cuál es Bueno, el sentir de Fernando Manzanilla en ese sentido? La verdad es que yo no he sido militante de ningún partido, salvo del Partido Acción Nacional como miembro adherente, ¿no? Yo trabajé en gobiernos, digamos que tenían distintas, pues de distintas siglas. Cuando yo empecé a trabajar, pues no había más que PRI prácticamente en el gobierno federal, ¿no? O sea, era un gobierno priista, que era el gobierno federal. Yo trabajé un rato en el gobierno federal, que resultaba ser un gobierno priista. En aquel entonces, pues, todos los miembros del gobierno, bueno, no todos, pero muchos de los miembros del gobierno federal tenían vida partidista con el PRI, en fin. Y un poquito ahí el origen de por qué fui después conociendo a Melquiades Morales, que era un gobernante priista, que venía del PRI, ¿no? Pero bueno, pues yo nunca me involucré en mayor medida en el PRI, nunca tuve mi Nunca carnet fuiste del PRI. delegado a una asamblea, nada de eso. No. Luego, señor Luis Maldonado decidió, sin consultarme, cuando él era presidente de Convergencia, entonces después me enteré que una asamblea me propuso como presidente de la Comisión Nacional de Financiamiento de Convergencia. La foto esa famosa donde estás con el innombrable y con... Sí, ¿verdad? Sí. Entonces me invitó ahí a algunas reuniones, yo nunca me afilié entonces Convergencia, Movimiento Ciudadano hoy, nunca me afilié, nunca tuve ninguna actividad, digamos, de política de ningún tipo ahí, aunque tengo buena relación con el presidente de ahí. Donde sí me afilié yo fue en el Partido Acción Nacional, y me afilié porque yo creo que el PAN, en su origen, digamos, sí era un partido, pues, es un partido mucho de lo que hoy busca la gente, un partido muy ciudadano, un partido donde o sea, digamos, un partido que abanderaba las causas ciudadanas, que impulsaba ciudadanos, que tenía una agenda más bien ciudadana, un poco lo que la gente buscaba. Y escribí incluso artículos sobre esos temas, ahí sí participé, incluso participé en una contienda interna sobre para la dirigencia nacional. Me di cuenta con Oliva, con Juan Manuel Oliva, que además sí creo que tenía una visión de cambio real para el PAN en ese momento. Me di cuenta que el PAN no es que se haya convertido en lo mismo que el PRI, pero se ha convertido en lo mismo que la gran parte de los partidos, ¿no? Y finalmente se convirtió en un elemento, digamos, un actor más del establishment. En el caso particular de Puebla, pues el PAN se convirtió en lo que quisiera Rafael Moreno Valle, que ha controlado absolutamente al PAN, no a todo el panismo, gracias a Dios, el Tigre y otras gentes que no, pero digamos al partido en general, y a muchos de mucha de la gente que trabajó conmigo y que tenía una visión un poquito más independiente, han sido cooptados. O perseguidos. Yo después de eso, la verdad es que yo no creo, yo personalmente creo que hay que hacer otras cosas además de lo público, de lo político. A mí me gusta la actividad pública, pero yo creo que no hay que vivir nada más de eso, es mi opinión personal. Yo me dediqué y regresé a otra cosa, lo mismo que estaba cuando Rafael me pidió involucrarme en su campaña, que es a mis temas personales, que no son un grupo empresarial como Imagina México, y regresé a eso, y después sí tenía claro que venía un cambio en México desde hace ya algunos años. Se da la invitación de Morena, y igual que le acepté a Rafael en 2010 porque creí que íbamos a hacer un cambio, igual que acepté, digamos, un poquito con esta idea de la ilusión de cambiar las cosas después de regresar a la maestría, acepté y quise trabajar en el gobierno un rato, y después me fui con Jesús Manuel. Con Ramírez de la O. Jesús Manuel conoce la historia, no, me fui entre otras cosas porque había un tema de... Cuando te fuiste cuando me fui de acá de Puebla, estando a punto, digamos, de que, digamos, hubiera un cambio en la administración y me quedara yo como secretario de Finanzas y Desarrollo Social a los 33 años, decidí que yo ya no quería más lo público. Mi siguiente incursión fue en el 2010 con el tema de Rafael, porque pensé que íbamos a hacer un cambio, cosa que no sucedió. Y bueno, ahora pienso que podemos hacer un cambio a nivel nacional. Oye, perdóname que un poco la pero historia. pero sí, un poco tomando la historia.
Tú lo mencionabas hace un momento cuando en esta visita a las comunidades y en este participar con la gente, escuchar, ¿no? La demanda ciudadana cuando todos sabemos que estamos hartos, ¿no? Y que al final creo que la base ciudadana puede entender más o menos, ¿no? Cuál es la situación política del país, pero lo que sí tiene claro es que definitivamente vamos por un cambio, estamos hartos del sistema, estamos hartos de un PRI, estamos hartos de un PAN, ¿no? Y entonces viene la oportunidad de una alternativa que es Morena, pero al final, bueno, pues Morena trae toda una fuerza política desde Andrés Manuel López Obrador hasta abajo, entonces es el efecto cascada. ¿De qué se trata? De estar con el ganador, de sumarse a la fuerza política por inercia, al efecto cascada, o sea, vaya, me parece como interesante, ¿no? Ver que, bueno, si algo evidentemente está en la punta y tiene altas posibilidades, en este caso, de encumbrarse en el poder, sería interesante sumarse al movimiento para no quedarse fuera. ¿Es más o menos la postura? No, o sea, yo te diré, yo hace 2 años y medio, cerca de 3 años, una gente muy cercana al observador, nos quiso acercar. Yo, y lo dije, lo he dicho también públicamente, desde hace como 3 años, no sé cuándo ganó el Bronco, pero más o menos en esas épocas yo comenté, viene un movimiento antisistémico en México, viene un cambio, ese cambio lo van a poder abanderar dos alternativas nada más, o los independientes o Morena. En aquel entonces Morena no es lo que es hoy. Y yo incluso fui muy proclive al tema de alentar los movimientos independientes, incluso cuando vino la elección pasada se dijo si ya iba a participar en algo de eso, en fin, yo veía, y ahora tengo mi opinión sobre ciertos temas del asunto de los independientes que sí las platicamos, pero yo veía que eran las dos alternativas para el país. Los independientes por el Bronco, por lo que sea, creo que por razones de ser independientes, al final de cuentas, de no ser parte de un partido, de no ser parte de una institución, ¿no? Han tenido una enorme debilidad. Y al poco tiempo que fue pasando eso, me quedó claro que la única opción antisistémica que iba a funcionar para hacer un cambio de régimen en México era el observador. Incluso cuando yo empecé a ayudarlos, aquí Morena, digamos, traía 11% de preferencia de voto. La primera reunión que yo tuve con el enlace nacional y demás, hablamos de lo imposible que iba a ser ganar digamos, la elección acá. Incluso ahí había gente muy cercana al observador y dijo, el observador no lo van a dejar llegar. Entonces, tampoco es el caso, o sea, yo tampoco entré a Morena. Hoy sí ya Morena trae los números que trae, ¿no? Cuando yo me presenté en febrero del año pasado a firmar el acuerdo nacional, fui el único actor, único, ¿eh? No estaba Barbosa, no estaba ni Armenta, ni nadie. Nadie, y fue visto casi como una locura, ¿cómo se te ocurre presentarte ahí, ¿no? Hoy ya todo el mundo quiere estar en Morena, ¿no? O sea, yo sí olfateaba y sabía que venía un cambio. Yo sí, hace al menos un par de años, se lo dije a mi esposa, va a ganar la presidencia. ¿Cómo crees? Nadie va a votar por él, ¿no? Es lo que ¿Qué yo te creo. convence, como última pregunta y ya me callo, qué te convence de Morena? ¿Por qué estás tan convencido de estar con No, Morena? yo no estoy, además otra cosa, yo no soy miembro de Morena, no soy, digamos, militante de Morena. Soy, digamos, parte del movimiento. Morena tiene como este tema de los militantes y otra parte de los que no son militantes, ¿no? Incluso mi relación también es muy cercana con el Partido Encuentro Social, que es parte de la coalición. Incluso soy crítico de muchas cosas y veo riesgos, ¿no? Pero lo que sí veo es que es la única alternativa que hoy hay para un cambio de régimen completo. Les voy a platicar un poco algo o sea, cambiar el status quo implica un liderazgo muy fuerte e implica decisiones, digamos, radicales, con riesgos, porque no sabemos qué pueda pasar en este transcurso, y ahí entra todo el tema del miedo y que se va a hacer Venezuela. Y el único movimiento que tiene esa fuerza, por la fuerza de su, digamos, cabeza, es Morena, ¿no? Queda claro que el país en el rumbo que va, pues no va a ningún lado,
Y yo creo que es mejor tomar ese riesgo o esa, digamos, alternativa de repensar mucho de lo que necesitamos para el país y, digamos, visualizar ahora el país que queremos en los próximos 20, 30, 40 años. Y no hay ninguna otra opción. Pepe Mira es mi compañero de universidad, es una gente decente, dentro de lo que se puede llamar decente, digamos, de que él en lo personal es una gente que yo estoy convencido que no ha robado, porque además sé de gente, otros, gentes que lo han tratado de meter a temas así, y él en lo personal no se ha metido, creo que es una gente experimentada, pero creo que no tiene nada que hacer en cambiar un régimen que ya está caduco, ¿no? Entonces, ese es el tema de Morena, ese es el tema, digamos, de estar aquí. Enormes riesgos, pues sí hay gente buena, mala, regular, sí, pero te voy a decir un poco lo que me dicen en la calle, ya estamos hartos del resto, ya no queremos nada más con el resto, les vamos a dar una oportunidad. Yo es como la veo, es dentro de lo que hay. Y López el padre Solalinde, López Obrador es lo mejor, no es un sistema López Obrador es la mejor opción, pues no sé si sea la mejor opción, dice tal vez sea la pero única para un cambio total. es la única opción que hay viable entre las opciones que hay, ¿no? Aunque en el debate la gente cambió su percepción, ¿no? Esa actitud, hubo palabras muy fuertes posteriores. Ricardo Anaya dijo, es que son ideas viejas, es un hombre caduco. Y si lo ves, pues sí, es un hombre mayor, ¿no? Sí. Bueno, ahí les va otra, porque yo los veo muy callados. Estamos esperando que No, pase el balón. Los veo muy callados, no, pero... no, la palabra, a ver, hombre. Tiene la no, palabra, yo estoy- tiene la palabra hasta por 3 minutos. José Ojeda, Pues medio minuto para en la réplica, José Manuel Rodolero. Sí, Y Fernando Manzanilla, dentro de 20 minutos hablará de nuevo. Pues la verdad que me parece interesante, pues en estos minutos todo este bagaje y ubicar a Fernando Manzanilla en el mito de Harvard, de la maestría, de que llega a Puebla, de un estadista, de un tecnócrata, de que es bueno para coordinar campañas, de hacer ganar, pero en este mito regresar al 2010 y al 2018, estábamos mejor con Marín. Digo, en la lógica de que de repente hasta se contrasta, ¿no? Hace 8 días en esta mesa Nancy de la Sierra. discutíamos en la lógica de por qué el estado de Puebla se vuelve competitivo Morena, ¿sí? Cuando hemos tenido un gobernador que ha presumido que Puebla está en el top 10, y de repente por qué se tiene que dar este tipo de ejercicio en la lógica de valorar una opción de continuidad o una opción de cambio. En el 2010 pues estábamos en esa misma disyuntiva, entonces esa es la lógica donde se está como enfrentando o como de repente se está empantanando una Puebla, ¿no? ¿Qué opinas, Pablo? yo opino que la historia se repite y no es extraño tampoco. O sea, cuando yo dejé el gobierno en 2013, que por cierto, digamos, hablando del tema, si mi tema fuera estar en un lugar por estar, a Jesús Manuel le consta que en 2013 yo me fui a punto de ser secretario de Finanzas y Desarrollo Social, yo era subsecretario, de hecho el que se quedó pues, como secretario había sido, digamos, es el que se quedó en mi lugar como subsecretario o como secretario. Sabiendo que yo iba a ser el secretario de las dos secretarías más importantes del Estado a los 73 años, yo tomé la decisión de irme, ¿no? Y te rogaban que te quedaras. Igual en este caso, luego me dicen, bueno, pero tú quieres, bueno, si yo hubiera querido el poder, yo me hubiera quedado ahí. ¿Cuántos amigos tenemos que incluso aquí le constan, le dicen, Fernando se equivocó, o sea, tuvo que tener paciencia? Fernando no tuvo paciencia, tenía que esperar, ya le tocaría, pero, o sea, esa disciplina estúpida, ¿no? Brista, absurda, ¿no? O sea, yo no la brista, aguanto, ¿no? yo no puedo ser así, muchos que están en ese medio sí, pero hay bastantes, digamos,
constancias de que en momentos donde yo he tenido o he estado, digamos, en momentos de poder tener más poder, digamos, yo simplemente no me convence en lo que estoy y digo hasta luego, ¿no? Yo sí es algo que me mueve, incluso el tema de la diputación local. Yo fui electo, es más, hubiera tenido chamba y hueso ahí durante un rato de estos años, pero decidí simplemente no tomar protesta, ¿no? Entonces no me mueven los cargos, sí me mueve tratar de hacer una diferencia. Pero ya me enrollé en otro. Estábamos en el tema, cuando yo me fui, que fue 2013, marzo de 2013, una cosa así, digamos, 2013 fue el momento de la más alta calificación de Rafael como gobernante. Y hubo gente que me dijo, estás loco, no sé cómo, cuánto va a llegar a ser presidente de la República. Dije, no, o sea, es un modelo fallido, no va a funcionar. Yo se lo dije muchas veces. No, quedamos infinidad de es un modelo fallido, esto no va a funcionar, esto no va a llegar a buen puerto, esto no va a jalar. Y va a dejar muchos muertos en el camino. Porque ¿por qué? Porque ahora sí que ese gobierno y él se convirtió en lo mismo que criticamos, respondiendo a tu pregunta. Por eso yo cuando me han preguntado, ahora sí que lo demás sí me pareció un exceso, no decir que Marín era mejor, ¿no? Yo he dicho, son igual de malos, ¿no? O sea, son muy parecidos. Pero sí podría decirse que el menos malo es Marín. O sea, no el mejor, porque yo también coincidiría en ese calificativo que no. Pero el menos malo sería Marín. Mira, yo creo que robaron menos porque no tenían la sofisticación, en un momento donde no había los PPS, no había tantos, no había tanto margen, digamos, para hacer barbaridades, ¿no? A lo mejor Marín pues tenía mucho más un origen humilde y entonces era mucho más pegado al pueblo. Hay particularidades, yo creo que los dos fueron gobernantes malos, no todos los dos es malo, los dos tienen cosas que hicieron bien, pero al final Rafael reeditó este modelo autoritario priista tradicional, eso es lo que yo veo. Y sí les platico algo que he platicado en muy pocas ocasiones, pero cuando la campaña de 2010 fue una campaña que se construyó a pesar de Rafael, porque Rafael no quería tocar a Marín al principio de la campaña, no quería hablar de él, hablaba del gobierno, de las generalidades, pero el nombre Mario Marín no lo quería mencionar en campaña. Entonces yo le dije, la única manera en la que podamos ganar, como es el caso de ahorita, es que se construya una figura, digamos, del héroe que viene a derrocar al tirano, y el tirano es Marín, no es el candidato Zavala, es Marín, tienes que hablar de Marín, irte a la yugular contra Marín. Y empezó a hacer eso. Y toda la campaña, si ustedes recuerdan, va creciendo esta figura, la posibilidad de que Rafael vaya a ganar, está la coalición, la ciudadanía se empieza a sumar, y el acto simbólico de la fuerza, digamos, del héroe, es el evento en el Estadio Cuauhtémoc, cuando llenamos, digamos, poco antes de la elección. Y sí, fue impresionante. Ese evento, ¿no? Entonces, en ese momento fue la demostración de fuerza, de que había una gran fuerza social para derrotar al tirano, encabezada por un héroe, una figura, digamos, heroica, que era Rafael. Cuando ganamos, le dije, Rafael, lo que acabamos de hacer es, digamos, que las víctimas, el pueblo, digamos, como víctima que no se había querido enfrentar al tirano, enfrenta al tirano porque hay una figura del héroe que lo anima a hacerlo. Cuando pasa eso, en términos psicológicos, lo siguiente que va a pasar es que el héroe tiene una decisión que tomar, o se vuelve en el rey benevolente o en el nuevo tirano. En el nuevo tirano. Y fue lo que le pasó. Y eso es lo que tú vas a tener que decidir. Obviamente ni me entendió lo que le dije, ni le expliqué, le entró por acá, le salió por acá. Al año me quedó claro que Rafael estaba tomando ya el rumbo del tirano, y creo que fue tomándolo cada vez más. Por eso digo que encarnaron el mismo arquetipo. Marín encarnó el mismo arquetipo que después encarnó Rafael. Por eso hoy nuestra campaña es muy fácil, es en contra del tirano y en contra de la imposición, en contra de la reelección. El tirano de Rafael no es Marta Erika. No. Es quien representa, como antes era igual Marín, no era Zavala, en este caso es él. Sí. O sea, sigue siendo una lucha de los arquetipos, sí. O eso lo has llevado tú, o eso es el escenario que eso es lo que está pasando. Porque los discursos de Doher ayer y de Luis Miguel Barbosa tienen una coincidencia enorme. Es ir contra el tirano, hablan de la reelección, pero no hablan mal de la señora, hablan mal de él y el instrumento nuevo que es ella, ¿no? Ella es el instrumento, entonces tienes que lidiar con quien está atrás, con esta figura,
y entonces, digamos, alentar este tema por el malestar que existe, como hicimos en 2010, de decir no nos vamos a dejar y vamos a confrontar al tirano, ¿no? Por eso creo, y alguna vez lo comentamos, por eso en esta elección la figura de los independientes, porque este es un discurso que pueden abanderar mucho los independientes, pero es un discurso que nada más va a abanderar un candidato, ¿no? Es muy difícil que entre otro. En el caso nacional, esa es la fuerza al final del López Obrador, ¿no? Claro. Y aquí algunos, o la gente se la va a tomar a Morena, o la gente se la va a tomar al PRI. Pero en esta lógica nacional, Puebla, México, pareciera que con Andrés Manuel la crítica le favorece. Y en Puebla pareciera ahora con la lógica de las últimas encuestas, pues que le perjudica, ¿no? Completamente, ¿no? Que sí le están pegando toda esta crítica en Puebla, que sí está siendo muy precisa, ¿no? La crítica hacia Rafael, déjame hacer. O sea, le está perjudicando a quién. O sea, es decir, que no Andrés Manuel le favorece la crítica, y aquí sí le perjudica, es decir, Bueno, sí está pero es haciendo que eco. hay un detalle, Pepe, perdón, pero durante 8 años, 7 años, los poblanos hemos recibido una censura tremenda. A los empresarios que decidían hacer algún cuestionamiento les mandaban las auditorías. A los funcionarios, ¿no? A mí nunca me han mandado a hacer auditoría, y debo decirlo. Bueno, Como eres dirigente empresarial. el caso que no fue como yo en el caso periodístico, pues me corrieron de todas partes, Bueno, pero nunca me mandaron a amenazar. No fueron los gobiernos actuales, No, nos tocaron otros gobiernos. bueno, en otros casos su Piña Olaya fue peor, Pero ¿sí? Piña Olaya fue peor en ese sentido, pero sí hubo, durante 6 años hubo una censura tremenda, los medios fueron controlados en todo, o sea, hubo maniobras verdaderamente de microcirugía para quitar y para poner gente que condujera programas o generara columnas. A mí me quitaron de Milenio, me quitaron del Sol, me quitaron de Ciclo, de todas partes. ¿Por qué? Pues porque estaba en contra, ¿no? Pero hubo cosas verdaderamente lamentables donde la sociedad no pudo manifestarse. ¿Cuántos presos políticos tuvimos durante 6 años? ¿Cuántos siguen todavía en la cárcel? ¿Cuántas personas no fueron violentadas psicológicamente, amedrentadas? Y en el caso de la ley Bala, ¿dónde lo dejas? Pues todo esto ha generado que en este momento la gente salga y proteste contra el que fue el tirano durante 6 años, ¿no? Bueno, Carl Jung debía de dirigir la campaña en este momento. No, la gente no está protestando, ¿eh? O sea, y lo mismo fue en 2010. En 2010 yo me acuerdo, la gente no decía, no hablaba. la protesta silenciosa. La protesta es silenciosa. Y por eso yo creo que el resultado les va a ser muy adverso. Es una protesta silenciosa, ¿eh? José Manuel. Sí, yo nomás quería hacer la observación. A mí me tocó presidencia del CC cuando el licenciado Bartlett, que tampoco era una perita en dulce, ¿no? Y nunca recibí yo ninguna amenaza, ni a la empresa llegó ningún cosa. Yo sí debo decir, actualmente es lo que dice. Pero ¿no? sí sabes de personas Sí, que fueron actualmente sí. amedrentadas. No, el año pasado, digo, no vamos a dar datos. Pero sí sabes de personas que fueron amedrentadas por oponerse a políticas del gobierno, de independencia, ¿no? Aquí hay una cosa interesante, que más o menos ya viste la respuesta, ¿no? Que era lo que quería preguntar. Tú marcabas que había 2 opciones, o Morena o Independientes. Yo de hecho te conocí más cuando andabas en el movimiento independiente, ¿no? Y yo sigo con esa cosa. Lo que veo con el movimiento independiente es un poco lo que dices tú, que una persona sola no puede hacer nada. Grupos de independientes, como se dio el caso en la parte de la zona centro del país con Wikipolítica famosa, pues sí lograron hacer muchas cosas, ¿no? Y están logrando hacer muchas cosas. Aquí en Puebla, pues sumamos, aunque digan que no, pues se lograron meter 5 candidaturas a alcaldías, ¿no? Entonces sí es importante que haya una cierta unión, vamos a decir así, o un cierto acuerdo de buscar a lo mejor ciertos puntos concretos, no toda una plataforma de gobierno, pero sí muchos puntos, para tener puntos concretos para poder apoyar. Independientemente de que a través de partido, pues es más fácil llegar a un puesto que a través de una candidatura independiente. O sea, lo vemos
los que participamos en algo de formar y hacer todo el trámite que se requiere, pues es bastante más complicado. Pero, ¿tú no crees que el movimiento de los independientes, con las experiencias que se están teniendo, sobre todo en esta elección, tanto a nivel federal como en algunos estados, te podría decir Nuevo León, te podría decir Jalisco, te podría decir Chiapas, te podría decir varios estados, o sea, que sí han logrado meter bastantes, yo digo que tener bastantes candidatos independientes, que de hecho está mal dicho ser candidatos independientes, son candidatos sin partido. Un partido, claro. Porque es lo que debe ser. De hecho, la única legislación que los menciona así es la del Distrito Federal, que los menciona como candidatos sin partido, ¿no? ¿Tú no crees que es una cosa que ya está y que va a ir creciendo poco a poco, precisamente para ir captando un poco ese malestar? Porque como tú lo dices, o sea, Morena, ¿qué es lo que sucede? Morena, no hemos visto un gobierno federal de Morena. Así es. Entonces también eso es lo que le da un hándicap para ir hacia adelante, ¿no? Ya probé uno, ya probé el otro, y como ahora todos son a través de fusiones y a través de coaliciones, pues prácticamente hemos sido gobernados por todos los gobiernos, excepto por Morena. Entonces es su última oportunidad, ¿no? A ver si los partidos políticos me sirven para algo. Creo que se tiene que gobernar, y los partidos políticos es una cosa que tiene que existir, existen en todo el mundo, en todos lados, ¿no? Pero sí, ¿qué sucede? Porque no va a ser posible hacer los arreglos que se quieran hacer, los cambios que se quieran hacer en 6 años. O se dejan las bases, pero unas bases que no se puedan cambiar fácilmente, porque es lo que va a pasar, que este país, que es de corto plazo, nunca ha sido de largo plazo, entonces se va a venir para dar cualquier cosa. Entonces, sí creo que el movimiento independiente, que se está viendo que cuando se juntan y cuando tienen estas cosas pueden lograr algo, sí creo que pueden ser una alternativa. Si no es en esta, lo va a hacer en la siguiente. Sobre todo, yo lo veo que ahorita en los estados como los que te mencioné, que prácticamente hay candidatos a todos los distritos de los estados. Por ejemplo, creo que es en Nuevo León, donde en todos los distritos hay candidatos independientes. En Jalisco prácticamente en el 70%, 60% hay candidatos independientes. En la propia nivel federal, en la mitad de los estados, en 16 estados, hay candidatos independientes, ¿no? Son 40 y están cubriendo 16 estados, ¿no? Quitándole en Nuevo León a los familiares del Bronco. Nada más esa parte, todo pero, lo demás. Sí, pues yo lo que digo es que no es que sean independientes, sino son sin partido. Sin partido, claro. Esa es la aclaración, claro. Pero el término que tiene que ser. Pero si ellos se juntan y hacen una cosa bien, porque la realidad del cambio tiene que venir a través de los congresos. Por eso creo que Morena está haciendo su primer spot, y lo comentamos acá, fue voten por mis legisladores, ¿no? Sí, o sea, hubo un llamado como que desesperadón, ¿no? De los obradores, de decir, bueno, yo ya la tengo asegurada, pero si no tengo el apoyo de las cámaras, y ahí entra trabajo como el tuyo, ¿no? Que ese es el tema que yo me fui percatando de la dificultad que van a tener en general los independientes, ¿no? Pensemos en los independientes que lleguen a un cargo de gobernador, ¿no? Es mucho más controlable a lo mejor en otros ámbitos, ¿no? Pero un gobernador independiente o un gobernador sin partido inevitablemente tiene un montón de complicaciones, lo que le pasó también al Bronco, ¿no? A menos que sea toda una red, ¿no? Y toda una red de candidatos sin partido, pues al final es como si fuera un partido, sí, es, ¿no? un partido, ¿no? Es un movimiento. De hecho, es un movimiento. Es un movimiento social, precisamente. Esa es la parte interesante, que es un movimiento social, que yo digo, cualquier candidato sin partido trae también compromisos. Claro. Tiene que traerlos, forzosamente tiene que traerlos, pero no trae tantos. Y son sus compromisos, no son los compromisos suyos, más lo del presidente del partido, más lo del secretario del partido, más lo de la fuerza X del partido, ¿no? Lo estamos viendo ahorita en el PRI, problemas para formar la planilla, ¿no? Del ayuntamiento, sí. Y lo que sucede, ¿no? No me metes, pues me voy inmediatamente con el poder, ¿no? Yo creo que va a ir avanzando. No tengo claro todavía si lo que va a avanzar mucho son los candidatos sin partido nada más,
Lo que sí me queda claro es que lo que va a avanzar en este país son los candidatos que pueden tener que estar en un partido. Estoy pensando básicamente, o sea, comparando a Kumamoto con Alfaro, ¿no? O sea, claramente Alfaro es un candidato que va a dar de qué hablar de aquí al 24 y está, ¿no? Sí, Es una plataforma está, para lo que sí, viene. muchísimo. Alfaro es un candidato que está en un partido, que tiene el apoyo de un partido pues, para tener, digamos, candidaturas en otros lugares, bla, bla, para todo lo que te puede llegar a servir un partido. Que él no es parte, él es ciudadano, nunca se ha afiliado a Movimiento Ciudadano, y yo eso incluso alguna vez, digamos, sí lo supe porque Dante lo estuvo platicando, que además Dante tampoco, o al menos hasta ahora, ¿no? Tampoco le había estado nunca exigiendo, oye, pero ahora vas a hacer esto, vas a hacer lo otro. Es como, bueno, el partido es tu vehículo, tú Sí, la utiliza forma el más vehículo fácil de como llegar, quieras, ¿no? de llegar a inscribirte para Pero, a ver, candidato. Fernando, Sí, perdón. Pero, A ver, pero si me permites, sí, o sea, perdón. Entonces yo sí veo muchos pequeños, o sea, yo sí veo que pase lo que pase, vamos a empezar a tener muchos más actores, a lo mejor en distintos partidos, a lo mejor hasta nuevos partidos o partidos regionales, o a lo mejor algunos sin partido, pero que este tema de los grandes partidos va a ir teniendo cada vez menos peso, eso sí lo creo yo. pero aquí yo lo que veo en el peligro, por ejemplo, de esas negociaciones, yo soy ya Alfaro en Jalisco, ya demostró que el señor supo gobernar la capital, supo hacer bien y agarró una fuerza impresionante. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Me sigo contigo, quiero irme de gobernador, hago que rompas la coalición nacional, porque fue lo que hizo. O sea, su fuerza dentro de Jalisco obligó a romper la alianza a nivel nacional, y quiero además quiero tener tantos diputados, quiero tener tantos presidentes, entonces se va a convertir pues, en un dueño. Alfaro es un grupo Solo. de poder, ¿no? Sí. En sí mismo. Es un Sí. virrey. Sí, exactamente, Es un Andrés pero, Manuel pero en entonces Jalisco. volvemos, Es un Moreno Valle en Puebla. volvemos a lo mismo, estamos Tiene otro cayendo, estilo. Tiene otro estilo. tiene otro estilo de gobernar, pero al fin y al cabo estamos cayendo en el estereotipo que hasta cierto punto está queriendo eliminar la gente, ¿no? Y Entonces, quiere sí eliminar es el también el punto. sistema político mexicano, es decir, Es el enemigo común. el caudillismo, ¿no? El Es enemigo. decir, no unas Al estructuras revés, bien... está entrando en el caudillismo. Por eso, o sea, romper ese caudillismo, porque también eso le hace mal a un sistema político. Y nada más, con base a este tema, me parece interesante, entonces, Fernando, vamos a vivir una legislatura más acorde a generar decisiones ciudadanas, más candidatos, o más bien más diputados que estén más cercanos a los ciudadanos, que más a los partidos políticos. Tú dices en la legislatura Qué federal. bien, ajá, la legislatura federal. Yo lo que estoy hablando es hacia dónde creo que hacia dónde va esto en el futuro. No me queda claro que en esta legislatura vaya a ser así. Sí creo, o sea, porque finalmente Morena pareciera ser que va a tener un papel dominante, ¿no? O sea, puede tener un papel dominante en la legislatura. Ya quedará en cada diputado si si asume su tema de levantar el dedo nada más, o si es un tema mucho más proactivo. Sí, mucho más proactivo. Yo creo que ahí hay de todo. Sí hay gente que tiene sus carreras propias, independientes y demás, y que tiene su forma de pensar, y hay gente que está completamente alineada a lo que le diga la estructura de Morena, y si le dicen para acá es para acá, y si le dicen para allá es para allá, ¿no? O sea, hay de todo. A mí me llama mucho la atención, Fernando, un tema que para mí es muy interesante, y que la verdad todavía tiene candados, pero creo que es el camino para que los legisladores y los ejecutivos atiendan a la ciudadanía y le hagan caso a la ciudadanía, que es precisamente el efecto de la reelección. Ahorita, Ser un gestor ciudadano. ahorita todos los puestos públicos hasta esta elección, simple y sencillamente su lealtad era del partido. Sigue porque es el que me pasa de aquí para al allá. partido o al gobernante. Ahorita el problema es por el candado que existe, que tiene que ser por el mismo partido para reelegirte, ¿no? O sea, no puede ser por otro partido, no se puede ser por independiente, que es una de las cosas que hay que quitar, aunque dicen que si te retiras del partido un año antes ya quedas como independiente, ya puedes ir con la independencia. Pero que no se esté mencionando eso, que es precisamente lo que le da la fuerza a la ciudadanía, que es a quien le tienen que tener la lealtad cualquier puesto de elección popular, ¿no? Entonces sí es curioso que no se haya mencionado prácticamente, ¿no? Sí.
Doctora, por eso vaya la palabra 20 veces, pero... No, estamos siendo como muy respetuosos con los tiempos. Hoy sí estamos, muy demasiado. respetuosos. Estoy Porque hay extrañado. visitas. Estoy extrañado. Yo tengo aquí un par de comentarios. Traté de intervenir en el tema de los independientes cuando se platicaba de esta situación, en donde efectivamente pareciera ser, y así lo es, que es mucho más fácil poderse subir a la estructura de un partido político y poder lograr esta fuerza, ¿no? Al final encumbrarse en alguna posición política que manejarse de manera independiente. Pero también decías, Fernando, y es en donde intenté interrumpirte hace un momento, en el que, bueno, finalmente tú te subes y cada quien, bueno, pues ya hará lo que quiere. Y creo que ahí es el tema de la filosofía del partido. Los partidos políticos deben de tener una filosofía, deben de tener una estructura, deben de tener una visión, deben de tener toda una plataforma con la cual convencer a sus militantes y a los que pretendan seguirlos acerca del por qué deberás estar conmigo o con él o contigo. Estamos hablando de partidos, coherente, ¿no? hablando de partidos políticos. Y sin embargo parece ser que en la actualidad, y esto es una pregunta, pareciera ser que en la actualidad esto no es así. ¿Por qué? Porque cada quien hace lo que quiere. Una vez entrando en alguna estructura política, nos hemos dado cuenta que esa falta de respeto hacia esta filosofía de partido, esa falta de congruencia, esa falta de lealtad hacia la filosofía del partido, pues nos ha llevado a la revuelta política que tenemos hoy día. Y a mí me gustaría ver esto porque, más bien compartir lo que veo, que sí me parece algo preocupante y que me gustaría también conocer tu opinión en este sentido. Si nosotros nos vamos a la historia de México, bueno, pues podemos partir de la Revolución y después de un Plutarco Elías Calles, cuando nace cuando nace, ¿no? Nace de valga la redundancia, cuando nace el PRI, ¿no? Como partido político y como estructura de poder. Y de ahí, evidentemente, el hartazgo, evidentemente, la funcionalidad del poder, etcétera, etcétera, ha dado origen a otros partidos políticos. Pero al final la clase política en México la tenemos como muy bien establecida. México hoy, y ayer había un artículo que publicó El País que me llamó muchísimo la atención, en donde está declarado uno de los países más violentos en política del mundo. Sí, sí. Es decir, sacó la cifra, yo soy muy mala para los números, ¿no? Pero tenemos más de 100 candidatos asesinados. Es decir, no puede ser que en México se esté viviendo esa violencia política. Hace años estábamos declarados como un país en guerra con la lucha contra el narcotráfico. Es decir, sí podemos ver toda esta revuelta. Pero a lo que voy es que, bueno, la clase política está perfectamente bien posicionada. Es difícil que alguien que no pertenezca a esos partidos políticos pueda accesar a estas cúpulas de poder y entonces se van eliminando en el partido. En el camino, perdón. ¿Y qué es lo que sucede? Porque al final los que estaban en el PRI se pasaron al PAN, y los que estaban en el PAN se pasaron al PRD, y los que estaban, ¿no? Crearon el PT, y después... Pero es la misma materia prima la que se está moviendo al interior de la política mexicana. ¿No lo ves así? La sociedad líquida de Bauman, ¿no? Y ahí hay toda una discusión. Sí, Habermas, o sea, ahí está la teoría de Habermas. Y yo sí tengo... digamos, construido ya una opinión respecto al asunto de los ciudadanos. Yo veo y lo he vivido en distintos casos con distintos personajes. Esto de meter al ciudadano a la política es como meter al ciudadano a la mesa de operaciones. O sea, tampoco es la solución. O sea, o sea, sí hay un tema donde los que están en temas públicos o políticos tienen que saber algo de lo que están haciendo, ¿no? Y la única manera en la que van sabiendo, pues son los que van teniendo algún tipo de experiencia, ¿no? Yo soy de la opinión que no tienes que vivir nada más de eso o estar todo el tiempo en eso, sino que tienes que tener otras actividades y hacer otras cosas, si es que te interesa participar. Pero no estoy tampoco de acuerdo, o sea, no funciona el sacar a gente de otros ámbitos. No siempre funciona. La mayor parte de las veces hay muchos problemas a la hora de que los trasladas al ámbito público y político, hasta que van agarrando experiencia y entonces se vuelven, pues es que ya es un político. No, a lo mejor no es un político, ya tiene experiencia política y ya tiene experiencia en otras cosas, ¿no? Yo sí creo que se tiene que abrir a la ciudadanía, se tiene que ir incorporando gente, pero es natural que en la política pues se siga moviendo la gente que está en eso.
y pues cuando están en eso, pues vienen de algún lado, de algún origen, ¿no? Por eso decían antes, ¿no? Pues todos vienen del PRI, bueno, pues es que en aquel entonces nada más había PRI, entonces todo el mundo que trabajaba en algo público era del PRI, ¿no? La experiencia es importante. Sí, la experiencia sí tiene que ver, y no toda la experiencia es mala, algunos sí se vuelven mañosos y lo que sea, pero no, yo creo que Habilidad política sería también alguna pues conocer lo que característica. estás haciendo, ¿no? O sea, conocer en qué estás, pues hasta cómo haces una campaña, qué implica lidiar con unos actores, con otros, quién es quién. Todo eso sí implica que necesitas entender un poco lo que hay antes y lo que hacia afuera. Entonces parece, pues es que este antes estaba aquí y ahora está acá y ahora está acá. Entonces yo creo que de alguna manera, a lo mejor el tema de los candidatos sin partido es una vía, pues vas metiendo a algunos y algunos la van librando porque se van, ¿no? Un Kumamoto pues no tenía ningún tipo de experiencia, y la libró en su elección y va avanzando y ahí va, ¿no? Muchos otros fueron cayendo porque pues no supieron entender el medio, ¿no? O les absorbió el sistema. Oye, O los absorbió, los cooptó, lo que sea. Y en esta coyuntura o en esta comunión, que es algo que a mí me ha preocupado desde siempre, es decir, la actividad política y la actividad de experiencia política y la actividad de ir, ¿no? Elevando, subiendo, escalando estas posiciones, que me parece muy bien esa experiencia. ¿Dónde queda el pueblo? ¿Dónde queda la ciudadanía? ¿Dónde quedan esas zonas marginadas? ¿Dónde queda el bienestar común? ¿En dónde queda? ¿Dónde está esa unión que debería de existir entre la política, el gobierno y la sociedad? Yo coincido un poquito con lo que decía José Manuel hace rato, que este tema, ¿dónde queda un poco en lo que es cada quien? Por ejemplo, te das cuenta, platicando, yendo a las colonias, en una semana te das cuenta que Moreno Valle, digamos, vivía en otro planeta. O sea, literalmente, cuando tú ves los ¿Pero vivía reclamos en otro planeta los últimos años o desde que estuviste con él? No, yo O creo sea, no que él estarían fue todos en otro planeta en aquel momento. yo creo que él fue desde la transición, se fue despegando y fue un proceso, digamos, donde empezó más o menos bien, podríamos decir, y terminó muy muy mal. O sea, no fue en un momento dado, fue a lo largo de todo su mandato, pero tenía que ver con que él no tenía un estilo de gobernar donde estuviera platicando con la gente, ¿no? Entonces para él es que es importante. Nunca se acercó a la para gente. Totalmente cierto. Para él tenía en su cabeza que ciertas cosas eran correctas y es lo que hacía, entonces estaba rodeado de poca gente, no comunicaba. Melquiades Morales es otro gobernador. Melquiades Morales sí estaba en contacto con la gente, y entonces mal que bien, pues de repente le platicaban o le decían, o en una colonia o en un no sé qué, o lo abordaban o caminaba, digamos, por aquí por el centro de alguien. Entonces tenían mucho más contacto estando en la figura de gobernador. Yo creo que los buenos políticos son, o sea, el político que no esté en contacto con la gente se acaba tarde que temprano. A lo mejor le dura un rato, como Rafael, pero se acaba tarde que temprano. El político que perdura, en realidad que perdura con apoyo popular, ahí está el caso, yo digo, de López Obrador, porque lo que está diciendo López Obrador tiene que ver con el sentir de la gente. Yo creo que es el político que mejor pulso tiene del pueblo mexicano. Eso sin lugar a duda, y ese es su éxito. Entonces el político que no esté en contacto, pues va a perecer en términos de su fuerza social. A lo mejor tiene un puesto público, pero eso no quiere decir que tenga fuerza social. Y lo que se comentaba hace rato, yo creo que sí es central. Yo creo que este tema de la reelección obliga a hacer una buena labor, a que el que quiere reelegirse pues va a tener que estarle ahí pedaleando y va a tener que regresar y tener que estar y tener que estar. Como sucede en el Y mundo, si no, va a ponerse en riesgo, ¿no? Entonces sí hay ciertas reformas que sí ayudan. Yo quisiera, No, dado que no me han dejado hablar, dejamos hablar luego todo. dado que no me han dejado hablar y están hablando de teoría, porque obviamente ustedes manejan solamente la parte teórica, ¿no?
nosotros los que hemos estado, yo que he conocido a los que han estado en el robo de urnas y estas cosas, hay experiencias totalmente diferentes. No, yo no lo hice, pero sí sé quién lo hice y tengo registros, estoy escribiendo de eso, por cierto. Pero bueno, la elección de Puebla está pactada. Hay muchos síntomas. No, Espérame. Hay muchos síntomas que lo reflejan en los discursos. Ajá. Vino el señor Ochoa, que no reza, pero hace como que reza. Y en el registro de los candidatos, cuando levanta la mano a Doge y todo, le dice Hernández y Geles: no nos abandonen, no nos dejen solos las veces que hemos luchado por el partido y la elección ha sido negociada, nos han negociado. Y entonces Ochoa Reza se desvive todo un discurso con esto. Barbosa, Moreno Valle ya negoció para que Marta Erika y con Mid y todo el rollo ya negoció. Doher insiste en que no sea negociada, insiste en el discurso día domingo que la elección no ha sido negociada y que el único pacto que haya sido el que gane Doher. Y comienzas a escuchar y a oír, hay una declaración de uno que fue diputado local en la época de Mario Marín, homónimo de nuestro tigre, Humberto Aguilar Viveros, que dice, que como él no fue, dice, la elección la pactó Ochoa Reza con Rafael Moreno Valle para que los votos de Puebla vayan en favor de Mid, porque el peligro es que gane López Obrador, por lo tanto todos con Mid por el rompimiento con Anaya, aunque yo veo que Anaya está ahorita más arriba que Mid y que Mid es imposible que lo alcance, pero bueno, son versiones. Y así te podría decir de muchas otras que se están manejando, como el caso de que Lalo Rivera, su posicionamiento no anda muy bien. Claudia Rivera está en el arranque, que no ha sido una persona que haya hecho política antes de pedir votos, y esto está súper posicionada y está entrando en todos los sectores de la sociedad de una manera muy diferente, porque es una chava que le habla a la gente a su nivel, o sea, no anda con pretensiones de choferes y guaruras y estas cosas, ¿no? Sino muy llana la chava. Memo de Loya, que se siente súper seguro porque dice: a mí me van a hacer presidente municipal porque Moreno Valle prefiere que yo gane y no que gane Claudio Rivera y no que gane Lalo Rivera, porque Lalo Rivera es su enemigo, y si pierde la capital, el frente, pierde Marta Erika, y Marta Erika no va a ser porque va a ser Barbosa, pero si Barbosa es el enemigo, entonces la elección está pactada para que gane Doha. Entonces todo el mundo al final del día te habla de un común denominador, que es que la elección se pactó. ¿Es posible esto? No, esas son jaladas que dicen los políticos y los periodistas. Y los periodistas que escuchan a los políticos. ¿Sí? No, a ver, sí hay momentos en elecciones poco competidas, intermedias, donde hay acuerdos, si quieres, y entonces no, pues es que el PRI se alió al PAN o qué sé yo. Entonces, sí, y entonces operan a favor de unos actores y sí mueve ciertos votos, ¿no? Moreno Valle pactó con Marín, porque se dice que la operación de Marín no se hizo porque estaba pactada. Es lo mismo, después viene la justificación de los que habían dicho que todo iba a ser, ¿no? No, pues cómo van a ganarle al régimen de Marín, no sé qué. No, es que pactó Moreno Valle, no. Y fíjate que eso sí me consta, porque el día anterior a la elección, Rafael me dice que lo acompañe, que íbamos a Casa Puebla, que porque iba a ver a Marín, o lo iba a recibir Marín, y que habían tenido, digamos, iban a tener una reunión ahí por intermediación del gobernador de Tlaxcala. Y entonces, pues sí, literalmente se enfila, llegamos, toca en la puerta, pues ¿quién es? No, pues es que Rafael Moreno Valle, ¿quién quiere? ¿Quién es aquí o qué? No, pues vengo a ver al licenciado Marín, al gobernador. No, pues esperen 5 minutos, 10 minutos, ¿no? Le marca un teléfono que ahí le habían dejado, contesta alguien el teléfono y se dieron los mariachis, una pachanga. Entonces, habían acordado aparentemente que lo iba a recibir, y después se le cruzó una fiesta y le valió gorro y nada, o sea, no se vieron, para el anecdotario.
No, Un día lo antes que va de a la escribir. elección, Marina agarró la parranda, por eso Agarró no la pelaba, parranda, ¿no? sí. Agarró la parranda. Entonces, no, ¿sabes qué pasa? Que sí, y Rafael es muy dado a eso, ¿no? Yo ya acordé, él es muy dado a meter miedo, pues el tirano, la personalidad tiránica siempre quiere meter miedo, siempre quiere decir yo tengo el control de todo y todos ustedes ahora sí que son peones míos. Entonces él sí dice, yo ya acordé y yo voy con Mid y voy a dividir el voto y estos van para Mid y estos van para Se me Martérica hace muy y difícil estos eso, van la para boleta, compromiso. ¿no? Es una jalada, es una fufada de Rafael y luego pues varios se la compran, pero pues eso no va a funcionar. Eso, O sea, bajo tu óptica, cuando la gente ¿quién sale a gana las votar? elecciones ahora? a ver, cuando la gente sale a votar, o sea, eso no sirve para nada. Esos temas de pactos no sirven para nada. Eso se da Pero cuando hay en la clase elección. política sí se compran esos mitos, ¿no? Entonces, no Pero compran ¿quién las puede urnas. ganar en esta elección, en el caso de Puebla? La gubernatura, yo creo que va a ganar Barbosa. ¿Crees o estás seguro? Bueno, en esto, digamos, siempre hay probabilidades, o las probabilidades en mayor medida están con Barbosa, y lo digo por lo siguiente. ¿Probabilidades muy separadas del segundo lugar o Dos dígitos. No, sí, dos dígitos? sí. El día de O sea, ayer ¿puedo yo estar recibí... tranquilo? ¿No me muevo de Puebla? No, aquí, a ver, aquí quien Porque te diga, ya con todo lo que me esto, ha pasado y luego que soy tu quien amigo, te peor diga en una todavía. elección, voy a ganar y es seguro, pues te está mintiendo, pues no hay nada seguro, pues nunca en una elección siempre tiene incertidumbre. Lo que sí es un hecho, ayer recibí yo una última encuesta, la más reciente, que se ha hecho, post debate, levantada la semana pasada, Posterior al justamente. debate. La diferencia entre Barbosa y Martérica es de 5 puntos. Es de 5 puntos, que es más o menos consistente con lo que hemos venido viendo en las últimas 3 semanas. La diferencia es que Morena ha venido subiendo y el PAN ha venido cayendo. Entonces yo creo que es ¿El PAN terrorífico. o Marta Erika? Porque Porque es un frente, los son dos. varios. No, Anaya está en el suelo, Anaya está... López Obrador en esa creo que tiene 50% de intención de voto y Anaya tiene el 20%, o sea, Anaya ha visitado Puebla como nunca antes en su vida un candidato del PAN. pues, pero está a 30 puntos de López Obrador, por eso le está visitando tanto. Y ese es el tema central. O sea, Martérica está arriba de Anaya, o sea, no está tan mal. Yo digo que va a empeorar por todo el tema que se viene de la reelección. Pero aquí el gran tema es la diferencia enorme que hay entre López Obrador y Anaya. Y esa diferencia yo veo que esos 30 puntos o 25 puntos que haya hoy son puntos donde puede crecer todavía Barbosa, no Marta Erika. Y yo creo que es más factible que crezca en esos 20 puntos que tiene todavía para crecer. Y más factible que el día de la votación la gente diga, voy por López Obrador, voy Morena todo, porque es lo que yo escucho en la calle, te dicen, todo por Morena. Oye, ¿ya conoce usted a su candidato, no? Pero yo voy todo por Morena. Sobre todo por el voto diferenciado, ¿no? Que no es Sí, complejo. pero como que la gente dice, ahora vamos contra todo lo que está. Y entonces voy todo con Morena. Entonces, ese Que tema... fue el ejercicio que hicieron ayer en el Zócalo con una lona que pusieron con los cuadritos para que la gente que iba pasando votara y hacer un simulacro. Y la mayoría de los votos fueron para Morena, independientemente de quiénes eran los candidatos, ¿no? Yo hago más o menos el siguiente cálculo. Traes 5 puntos de ventaja. Ese tema al menos te da 10 hoy. Hoy, si haces la elección hoy, tienes al menos 10 puntos más de la gente que no va a empezar. No, pues yo para esto va para acá, para allá. Hoy. Traes 15 puntos, yo digo, en una elección hoy. Que te puedan hacer chanchullo, fraude, movilización, 5 puntos. Máximo. Traes 10 de ventaja. Necesitaría Barbosa hacer una campaña no buena, necesitaría caerse el López Obrador para que no gane Barbosa. O sea, si ves una relación entre el triunfo de López Obrador con el triunfo de... Si se cae López Obrador 10 o 15 puntos en Puebla, el segundo lugar, es otro juego el segundo lugar en este caso sería para para el PAN. el PAN. Roger lo ves fuera de toda posibilidad. En tercer lugar. ¿Y en la ciudad? La ciudad va a ser lo que yo estoy viendo con más yo ayer, digamos, estuve viendo algunos números de la ciudad y bueno, Rodolfo Rivera también sacó algunos números públicos. En la ciudad López Obrador igual trae 50%, Anaya trae 20%, Mid trae
15%, o sea, Sí, en el orden presidencial, pero en el orden municipal. en el orden municipal, yo las últimas cifras que había visto, hace algunas semanas iba Claudia ya 5 puntos arriba. Rodolfo Rivera ahora dice que va 2 puntos arriba. Yo creo que va ligeramente arriba Claudia, o sea, Morena. Lalo Rivera, segundo lugar. Lalo Rivera, segundo lugar, sí. Sobre todo porque también no es un tema de conocimiento de Claudia, ¿no? No lo traen en el imaginario. A medida que crezca la campaña, pues, sube. Pero esto Yo no se- trae negativos. Claudia no trae negativos. Yo Sí, estoy pero bien. si me permites, Fernando, yo creo que es que, como dice Fernando, no saben muchas veces ni quién es el candidato. O sea, están Morena, Pumbo. ¿Y quién es el candidato? ¿Quién sabe? Y yo creo que es muy peligroso. ¿Crees? Es un fenómeno político Desconfías de- nunca antes no, visto. lo que- ¿Desconfías de Claudia? No, yo no desconfío de Claudia, es que es peligroso para la propia democracia. O sea, el que la gente vote sin conocer por quién vota, o sea, quién es la persona por la que vota, eso se me hace pavoroso. Pero O sea, habla del hartazgo, bueno, es, sí, del no, sí, es, sí, desespero, sí, la es parte de Tienen la 2 meses realidad. para que los Es conozcan. parte de la realidad. No los van a conocer. Es parte de la realidad, No. pero eso es lo que ha hecho que precisamente votemos como estemos votando y estemos donde estamos. Ese justamente son los filos de la democracia. ¿Sí? Porque al final la democracia no funciona si no tienes un país educado. La gente debe de razonar, debe de pensar, debe de conocer, debe de reflexionar su voto. Razonar. Y para eso necesita todo un bagaje de conocimientos que le permitan tomar una decisión adecuada en base a su razonamiento y su convicción. Y eso no lo tenemos en México. No Y al lo final tenemos. es no con lo los tenemos. filos de la democracia. Pero- estamos ya- arrasando en contra de algo que estamos hartos, pero que ni siquiera entendemos cuáles pueden ser los beneficios. Y que además, o la problemática y que además que los podemos señores sacar de de los partidos políticos lo están empujando para que se haga así. ¿Por qué? Porque yo el otro día hice un ejercicio muy sencillo con un grupo de amigos en distintas reuniones. Oye, dime las 3 propuestas que hayan hecho cada uno de los candidatos en el debate. Nadie me supo contestar. En cambio, sí todos me contestaron el moche de la mano y los departamentos del PRI. Claro, eso fue lo que se No quedó. tenemos propuestas por parte de los candidatos y se van más por el ataque Son los dos temas. que para la propuesta. Y yo creo que precisamente para que la gente empiece a entender, creo que necesita tener precisamente conocimiento de las propuestas, o sea, cuáles son las propuestas un poco concretas, vamos a decir, de qué es lo que quieren. Y yo creo que hay que darnos cuenta de eso, ¿no? Porque al final del camino se dice que a río revuelto, ganancia de pescadores, y quien está ganando, pues es la clase política. Exactamente. Pero Fernando, fíjate que hace un rato estábamos hablando del político, del ciudadano, de la profesionalización del servicio público, y en un imaginario chalchihuapan sin el niño que falleció, en el año que estuviste como secretario general de gobierno, ¿qué tema te tocó resolver con esas características aparentemente complicadas? Es decir, creo que aquí es interesante también como partir de esto que estamos hablando y que estamos discutiendo, ¿cuál es tu ejercicio, pues? O sea, ¿cuáles los resultados que te has enfrentado y que de alguna u otra forma, pues es tu estilo que también como legislador harías, ¿no? Mira, no tuvimos, gracias a Dios, ningún lío de esa naturaleza, decía yo que... Suerte. Yo en aquel entonces hablaba, ya desde aquel entonces hablaba yo del tema de la paz. De hecho, el plan, fui el único secretario del gobierno al que al inicio presentó su plan de gobierno para su sector, que era para la Secretaría General de Gobierno, se llamaba Plan Sectorial de Corresponsabilidad y Paz Social, o Paz Social y Corresponsabilidad, no me acuerdo, pero hablábamos mucho del tema de la paz, ¿no? Y bueno, Rafael llegó un momento además en que me quitó ya parece un año me quitó todo el dinero para los programas de paz, y que eso era una mapada, y que eso era una jalada, y que eso era una tontería, etcétera, etcétera, ¿no? Al paso del tiempo creo que no era tanta tontería, lo que pasa es que pues él no tenía un poquito en la cabeza esas ideas. Yo creo que lo más importante que hicimos, lo hicimos al principio, que fue poner un tono de conciliación, de reconciliación y de cambio. Sí, en un principio no quedaba claro, ustedes recordarán, o sea, cuando es un cambio de gobierno que aparentemente iba a ser un cambio de régimen, pues aparentemente tenías muchas bombas que aparentemente te estaban dejando, ¿no?
Y creo que lo mejor que hicimos, y eso sí me tocó a mí desde la transición y los primeros meses de gobierno, fue realmente tomar el control y los hilos de todo, porque sí había gente que decía, no, Marín va a empezar a generar líos, problemas, revueltas, va a empezar a mover grupos, va a empezar a hacer una serie de cosas, ¿no? Y creo que lo que sí se estableció fue un buen diálogo entre todos, incluyendo los partidos políticos, incluyendo los priistas, y ese fue un poco la tónica, al menos durante el primer año. Yo traté de llevar este asunto un poco de la paz, desde esos ámbitos al ámbito de la ciudadanía, con temas de prevención del delito y otros temas que para mí eran importantes. La lectura, ¿no? Bueno, la lectura, temas de reconstrucción del tejido social, toda una serie de cosas que yo consideraba relevantes, ¿no? Ya para el segundo año que empezaban a quitar toda la lana de todos los programas y prácticamente lo que quería es que yo fuera nada más secretario de gobernación al estilo tradicional, entonces llamar a cuentas a fulano, a ver, ven, hijo de la tal por cual, si no haces esto te va a ir como en feria. Pues ahí ya yo empecé a tomar, ahí ya pues tratamos de seguir con los recursos que teníamos la misma dinámica, pero pues yo ya no tenía mayor respaldo político, ¿no? Dentro del gobierno. Pero bueno, yo considero que lo más importante que hicimos fue una transición tranquila, calmada, pacífica y digamos, a un nuevo régimen que pretendíamos construir. Y el gran problema que tuvimos pues fue que realmente no pudimos hacer cambios de fondo, ¿no? Y otra vez en el imaginario, ¿cómo hubiera sido tu estilo para resolver o cómo ibas a manejar la crisis de Chalchihuapa? Mira, lo que pasa en el tema de Rafael es que todo el mundo se pasó y se ha pasado y se pasan viendo sus intereses personales, todos, ¿no? En lugar de ver, digamos, si quiere el tema general. ¿Y a qué me refiero con el tema general? O sea, por eso todo el mundo le tiene pavor a decirle algo a Rafael, por eso no le quieren decir nada, por eso, como saben cómo manejarlo, pues llegan y le dicen lo que él quiere escuchar, y aunque eso pues al final de cuentas no lo beneficia a él ni al gobierno, ¿no? El tema de Chalchihuapan comienza por la mala información que le sumen al gobernante, ¿no? O sea, hay una reacción de la policía mal preparada, mal capacitada, pues en lugar de estar lanzando los gases lacrimógenos así, los lanza así, ¿no? Y entonces el tema, en lugar de decir la cagamos, ¿no? La regamos, fue un error de la policía, y hay que buscar a cuáles son los responsables de ese error de la policía. El tema más fácil que fue de Maldonado fue decir, no, la gente se nos vinieron encima. Fue un cuetón. No, la gente se nos vinieron encima y nos atacaron y nos aventaron cuetones y tal. Y el gobernante, a su estilo, pues reacciona iracundo, digamos, en términos de defender esa postura a muerte. Y bueno, pues casi se lo llevan entre las patas defender esa postura. Yo creo que, pero es como funciona ese equipo, y es como funciona ese grupo, y es como funciona ese gobierno. Nadie le quería decir a Rafael la verdad, de nada. Le tenían pavor. O sea, ¿qué tal si en ese momento corría Maldonado? Pues no, mejor dijo Maldonado, no, pues nos mandaron piedras de gran calibre, todas estas estupideces. Maldonado estaría en sus 5 sentidos en aquel Bueno, momento. otra cosa, estaba borracho desde el mediodía, ¿no? O sea, Maldonado vivía borracho desde el mediodía, en un lugar en la parte de atrás por donde entran los coches de Casaguayo. Casaguayo, pues ahí, digamos que era una terracita y puso un bar, Sí. ¿no? Todo el mundo sabía eso, no sé en qué horario pasó esto. Pero bueno, a las 12 del día. el punto es que ellos estaban Ya cuidando el sus highball ya intereses. estaba Maldonado estaba cuidando sus intereses, sus negocios. Vino aquí a su retiro, digamos, económico, y pues yo mejor mantengo a la fiera tranquila, ¿no? ¿Qué se tuvo que haber hecho? Le tuvieron que haber hecho la verdad. La regamos, pasó esto, nos equivocamos, pues ahora vamos a pagar las consecuencias del tema, ¿no? Pero ya cuando Rafael se enteró seguramente, o yo creo que ni se enteró, no sé si se enteró en algún momento cuando se enteró de lo que había pasado, en realidad pues ya tenían que esconder todo, porque la postura del gobierno había sido otra, ¿no? Tapar todos los tapar errores, todo. la teoría del cuetón, la cabeza del cerdo, etc. Error también de él, en ese momento pudo haber dicho, pues, me malinformaron, ¿no? Asumo las consecuencias, renuncia a tal secretario, a tal otro secretario. Pero él nunca va a aceptar un error, ¿no? Él nunca va a aceptar un error, él ni ella, por cierto, porque la señora ni se fue a presentar con la mamá del niño al hospital, recordemos, o sea, es el estilo, ahí nadie se equivoca, ¿no? ¿El mejor atributo de un político es el diálogo, entonces?
Yo creo que sí. Bueno, hay muchos. O sea, yo creo que el mejor atributo de un político al mundo al que vamos es el que esté con el pulso de la gente. Como Dilma y la plaza pública. Es pues el que sepa interpretar y el que esté en contacto con la gente y el que O sea, que sepa, esté digamos, en contacto con el tigre, diría. pues no sé, pero sí, desde luego el diálogo ayuda mucho, ¿no? Ahí la falla de Rafael y del equipo de Rafael es que pues, ellos se negaban a dialogar, ¿no? Oye, con un poco de morbo. Ujú. Usted lleva la mesa, usted me dice. No, pero ¿puedo o con no un puedo? poco de morbo, ¿cómo es ahora la relación familiar? Porque me imagino que en el momento en el que rompes, se tensan las cosas, tu suegro habrá llamado a la conciliación de las partes, a darse el abrazo en Navidad, tu mujer habrá recibido una carga emocional en contra porque como tu esposo se opone al niño, digo, perdón, al político. Pero pues ya pasaron esas cosas, ya son 2 años o 3, O ya 4, eres 5. 4 o 5, ya eres candidato, estás muy definido en lo que estás haciendo, has hecho uso del discurso para cuestionar temas que, insisto, llevan al morbo. ¿Cómo es ahora? ¿Cómo se, o sea, viene el cumpleaños, si quieren, le vas a hablar para felicitarlo, o el 10 de mayo, No, mira, hablarás lo que pasó, te habla el día de tu cumpleaños? lo que pasó es que cuando se van dando tantos agravios y temas y asuntos, ¿no? Este, las relaciones se van fracturando, ¿no? Y en el caso, digamos, en el caso nuestro, en el caso, digamos, mío con Rafael o de Rafael conmigo, pues es ya tal el cúmulo de agravios de distintos tipos que, que pues no hay ya nada que reconstruir y ya desde hace mucho no existe relación, o sea, que cuando dices, oye, con tu familia, él no es mi familia, ¿no? Es el hermano de mi esposa, mi familia es mi esposa, ¿no? Y ya, o sea, fuera de eso ya lo que es, digamos, el trato de ella con su familia, pues lo tiene ella, es su familia, ¿no? No es la mía, ¿no? Entonces no tenemos ningún tipo de relación, ni vínculo, ni deseo de tenerlo. Hubo muchos temas. Irreconciliable, entonces. Sí, sí, porque hubo temas, digamos, ya que fueron mucho más allá de cualquier tema sensato. Les doy un par de ejemplos. El día de ayer, porque además lo hizo público ayer Barbosa, el día de ayer Barbosa llamó a una mujer que es Mónica Lara, es la candidata en el distrito 10. Mónica pues estuvo en el PAN, trabajó con Martérica, luego fue perseguida y porque estuvo conmigo, estuvo ayudando en temas del PAN, en la elección interna Cordero Oliva contra la elección esta de Madero Anaya, y a su marido en la campaña interna lo apresan y lo tienen 7, 8 meses en la cárcel, ¿no? Hasta que, bueno, finalmente ya lo sacan porque no hay elementos y salen, ¿no? Al final de cuentas es un preso político. ¿Y cómo me Su entero? marido era el hermano de... El hermano de Blanca Jiménez. Blanca Jiménez. ¿Y cómo me entero yo después del tema? Porque además a mí en su momento yo le dije a Rafael, o sea, cuando estábamos en las elecciones, y le dije, oye, ¿cómo es posible? No es que sí tiene temas y tal, y el procurador te va a explicar, y sí, fue Carrancá y me explicó una serie de mafufadas ahí al estilo de cómo hace las cosas este sujeto de Carrancá. Eh, y después en las grabaciones, que es cuando denunciamos el tema del espionaje porque querían levantar a un amigo mío, recordarán, Sí, ¿no? claro. Otro agravio, digamos, muy personal, Sí, Anuar. En esas grabaciones salen grabaciones donde este espía habla con su jefe y hablan de cómo a esta persona, José Miguel, la habían agarrado por haber estado conmigo, ¿no? No fue el único, luego trataron de ir por Anuar. Anuar al día de hoy sigue recibiendo mensajes y temas, amenazas. Fernando López, a quien algunos en la mesa conocen porque fue regidor hace tiempo, también panista. Él tuvo un conflicto familiar con su esposa, separación, divorcio, pero las autoridades claramente se fueron en contra de él y acabó pasando ver a sus hijos. acabó pasando días en la cárcel también Fernando. Sí. No fue de gratis tampoco, porque Fernando, digamos, colaboraba conmigo.
al nivel, digamos, donde yo mismo he sabido, digamos, de intentos que han hecho o investigaciones que han, digamos, elaborado por instrucciones de Rafael para a mí generarme averiguaciones previas y órdenes de aprehensión, a mí. Entonces, ya cuando llegas a ese nivel de locura y de enfermedad, yo creo que ya no hay nada que platicar. José Manuel. No, yo iba a regresar a los otros temas. Sí, pero el morbo es el morbo, la nota amarilla da mucho. Tú manejas, volvemos a lo mismo, es más la nota del moche de la mano que los propuestas. ¿Cuál debe de ser la forma? Yo siempre he dicho que un diputado debe de hacerle caso a su elector, porque es el que lo pone. Claro. Y es el representante directo, tú vas para diputado. ¿Cuál será tu forma de tener comunicación con tus electores? Porque creo que ese es precisamente lo que no ha hecho ningún diputado, ni nadie ha hecho un sistema, pone sus famosas casas de gestión que son más bien para, oye, consígueme el permiso para arreglar la puerta de mi casa, o consígueme el permiso, ayúdame a tener contacto con para que contrate yo tal cosa. O sea, no son tanto de aspectos legislativos, sino son más bien de trámites. ¿Cuál va a ser tu proyecto, tu idea de cómo buscar qué es lo que quiere la ciudadanía en cuanto a las iniciativas que tú presentes, o en cuanto a las iniciativas que se presenten, o cómo le va a hacer caso para atender los deseos de iniciativa legislativa? Porque de hecho es la función principal del legislador, no tanto las gestiones. Entonces, ese es lo que yo creo que es el día que existe un diputado que tenga realmente contacto con sus electores, en ese sentido, para saber qué es lo que va a hacer. Porque aquí tenemos esta última legislatura, creo que está dejando ahí una carga brutal de iniciativas que no les atienden, ¿no? Sí, fíjense que... ¿Cómo le vas a hacer para esa comunicación? Que hablabas hace un momento que precisamente lo importante es la comunicación, ¿no? Y el diálogo, pero debe ser con los electores. Sí, yo sí creo que, y la reelección va a obligar a los representantes que salgan electos a regresar, porque ahora sí que por interés personal, no por, ni siquiera por, a lo mejor porque les guste, ¿no? Pero todos, o sea, van a tener que hacer el esfuerzo y regresar. Ahora, uno a uno, o en contacto, es muy complicado. Yo no tengo clara la respuesta a la pregunta, pero yo creo que hay que, a través de tecnologías que ya existen, llegar a temas donde puedas tener, digamos, vínculo y contacto vía la tecnología. Existen algunas gentes, yo incluso conozco algún sistema que no pudimos implementar hoy en la campaña por el tema de recursos y demás, pero conocemos algunos amigos que se dedican básicamente al tema. Sí existe pueden forma llegar a la manzana, vamos, donde puedas estar, necesitas tener los datos, y en los teléfonos, el Facebook, el Twitter, el correo electrónico, pero donde sí, lo que llaman ahora la tecnopolítica, donde sí puedas tú estar en un diálogo permanente, interaccionando, comunicando y recibiendo información y contestando, utilizando la tecnología. Yo creo que esa es la única manera en la que vamos a poder hacer algo de ese estilo, porque son 300,000 o más de 300,000 electores. Sí. Bueno, no estoy de acuerdo que no es imposible llegar a todos, pero sí creo que debe haber algún sistema, no necesariamente los clientelares que existen en la actualidad. Tiene que ser un sistema tecnológico, existen algunos, hay uno que se llama Quilt, o sea, son tecnologías que se utilizan para campañas o para gobiernos o para este tipo de propósitos, donde sí digamos, vas construyendo tus bases de datos, vas identificando, digamos, si tú usas tu WhatsApp o si tú usas tu correo o si el otro usa más el Facebook o el Twitter, y entonces puedes empezar a interactuar. Es todo un proceso porque tienes que ir, aquí lo valioso no es el sistema, sino las bases de datos, ¿no? Sí, pero es que yo creo que ese precisamente es el que no funciona. Lo vemos con los grupos, ¿no? Donde
Se forman Bueno, pero grupos y es que todo el los mundo grupos empieza a hablar. tienen un Sí, tienen un problema objetivo. muy serio que no se toman para lo que fueron hechos. Exactamente. Y entonces empieza gente a Es mandar que memes y a un, mandar si- un tontería y sistema media, de este tipo y ahí puede ya valió. funcionar en eso. No, yo Por voy eso el de más los hacia el periodistas diálogo lo voy a directo, depurar ya. ¿no? O sea, creo que sí hay que buscar Sí, ya es un ciertos cotorreo. gentes dentro del distrito que son gente no clientelar Sí. para poder tener la comunicación, ¿no? Para no despersonalizar, pero sí para tener. Porque Y- es Sí, o sea, el exactamente. tema Ahora, es tener el contacto. Pero mira, hay, por ejemplo, en estas tecnologías, yo lo he visto, tú puedes tener, y bueno, Podemos lo utiliza en España, entonces Podemos de repente le manda toda su base de datos. Vamos a votar esto. Pon sí o no para tal tema. Y literalmente, o sea, mandan Es una consulta popular. hacen No, pues es en así es. línea Fue como es llegó, un poco Podemos llegó al lo que poder así, hace ¿no? A base de eso. a través de la tecnología, O sea, sí. hace un poco eso, ¿no? Haz- Te manda un comunicado y te dice... pero "Estás ellos, haciendo ellos lo daño". utilizan pero- para votaciones, sí, para pero- votaciones del partido. Pero Podemos nació precisamente a través de redes sociales Sí, bueno, que está las viene diseñado manteniendo, ya para ¿no? gente que maneja redes. Desde que nació Podemos, Sí. está así. Sí. Entonces, Son tres temas que puedes utilizar. Yo creo que la gran innovación es si se puede llegar a un tema, digamos, de tecnopolítica del estilo del que estoy hablando y donde tú pudieras tener toda la base de datos Eso sería de tus interesante. electores y los pudieras casi consultar en línea, ¿no? Claro. Otra, digamos que es más tradicional, pero que funciona y pueden todas, a lo mejor, digamos, lo que yo trataría de pensar es en ese momento, pues, cómo construyes todas. Otra es generar con liderazgos que tengas, pues el liderazgo intermedio, que es el que está pendiente de la sección o de no sé qué, o que tiene, digamos, una zona de influencia, porque te lo dice la gente, bueno, usted se va y ¿quién se queda aquí? Ah, bueno, no, pues fulanito de tal, que es el que nos está ayudando acá, él se queda. ¿El O ella se suplente queda. no hace nada? Sí, el suplente, es que lo mismo, estás hablando de mucha, o sea, es una población muy grande, masivo necesitas para una. mucha gente. ¿Quién es el suplente? Eudoxio Morales. Sí, y una, Fernando, hay Y un la, tema. y la Sí. última que tiene que ver con esto es lo tradicional o más tradicional, pues que regresar y que hagas, digamos, reuniones tipo al estilo gringo de estas town hall meetings y donde la gente vaya, pero pues la gente a veces, pues, unos irán, otros son apáticos, ¿no? Sí, ya estamos siendo en el imaginario de lo que viene para Fernando Manzanilla. Bueno, no sé, ojalá ganemos. ¿No? En la lógica, ¿qué te ves haciendo, pongámosle, en mayo del próximo año, del 2019, en el imaginario que gane López Obrador, te irías al gabinete? ¿Seguirías tu carrera política en Puebla? ¿Qué sigue? En el imaginario ideal, Primero ¿qué sigue? desayunar. Sí. No, mira, la parte de gobierno a mí no, o sea, sí me gusta, la he hecho, es para lo que estudié realmente, pero me gusta más mi independencia, me gusta más tener más autonomía y creo que eso la tienes hasta en tiempo, en la labor legislativa, ¿no? Entonces, pues enfocarme en la labor legislativa y yo sigo manteniendo, digamos, otras cosas que hago que una actividad a veces de gobierno como la que tuve secretario general de gobierno no me dejó tiempo para absolutamente nada más, ¿no? Entonces, estar enfocado en eso, sí creo que va a ser muy importante para los que sean legisladores y quieran continuar y hacer un buen trabajo, el construir mecanismos novedosos para ir generando una presencia política muy fuerte en sus distritos, en sus zonas, en sus regiones. Entonces seguramente parte de mi tiempo también le dedicaré mucho a eso, ¿no? Después ya veremos qué pasa después. A ver, déjeme dar las gracias a las personas que nos mandan comentarios. Alberto Rentería, René Payán, que está viéndonos en Arizona, Guillermo Pérez, Claudia Galindo, Gaby Galindo, Román Lascano Fernández, Edurne Ochoa, Sarita Chilaca, Ida Araceli Manso Maldonado, Rafa Cereceda, María José Bretón, Rosalina Merino pregunta, ¿por qué no ha hecho campaña en el distrito? No hay publicidad, no se ha acercado a la gente. Sí, hemos hecho campaña, lo que pasa es que no tenemos tantos recursos para el Como tema para de hacer. publicidad, sí. Pero esta semana estamos ya desplegando, Bien. nos entregaron publicidad, vamos a estar desplegando. Gracias a Rogelio Sierra, que también nos está viendo desde hace rato, a Carlos Arturo Aguilar, el jueves no hay turisteatro, por cierto, hasta el próximo domingo. Jorge Saldaña Romero dice, saludos al invitado y a todos los panelistas.
Baleares requiere de un cambio verdadero. No sé qué es Baleares, pero bueno, se ve que está aquí. En fin, doctora, el libro. A ver, Vienes doctora, cargando el libro Oye, y a ver, despiértate. vienes cargando el libro y no nos has dicho de tu libro. Mira, un poco como introducción, decía Fernández, no. Ese no. Decías Pero hace un momento es cuando, no, decías hace espérate. No, nomás A lo ver. voy a poner aquí, hombre. Gracias. Lo que quieres uno para ponerlo ahí la Toma. Eso Gracias. es lo que quiero ponerlo aquí. Gracias, Fernando. No te Y decía, no, este es para Fernando, pero creo que es un tema, es el segundo libro que estoy publicando, se llama Hacia la justicia restaurativa, una exigencia de la posmodernidad por el camino de la mediación penal. Evidentemente el fondo es 80% filosófico, ¿no? Pero la vena, digamos, de estudio de esta obra es justamente el conflicto. Y me parece que hace un momento que hablabas de estas rupturas en las relaciones, en donde ya es irreconciliable, en donde ya no hay nada más que hacer, me parece que es una posición que evidentemente no en tu caso, Fernando, yo creo que esto es para ti, Entonces, con mucho gusto te lo traje. Yo creo que está en la naturaleza humana. El conflicto es un fenómeno que parte de la esencia misma del hombre y que sabiéndose manejar, por supuesto, puede tener y generar frutos muy adecuados. El conflicto desde dos personas, en una comunidad, en una asociación y en naciones. Lo que vemos hoy día con estas explosiones y con estas guerras y con esta incertidumbre a nivel de violencia mundial, ¿no? Es justamente la falta de solución a un conflicto. Entonces, bueno, eso es un poco lo que se aborda en Fue tema de una tesis doctoral. Así es la tesis doctoral que defendí en la Libre de Derecho cuando obtuve el segundo doctorado. Y bueno, pues ahora tuve la fortuna de que Editorial Académica Española volteara a verlo, le interesara el trabajo y lo publicara. Entonces, bueno, pues es el resultado evidentemente de años de estudio, de academia, de investigación. Y más allá de esto, sí me parece que es un tema muy importante porque además está inserto en la reforma penal. Entonces, sí tenemos ya estas figuras que se han aterrizado justamente en nuestras legislaciones, en nuestros instrumentos, evidentemente, de justicia, de poder, etcétera, etcétera, para poder reconciliar el conflicto. Me parece que tenemos hoy día sociedades efervescentes, ya hablábamos hace un momento de esta violencia política y lo que hay atrás de estos asesinatos y lo que hay atrás de estos crímenes y lo que hay atrás de toda esta efusividad, ¿no?, violenta, pues es justamente un conflicto que o no se ha resuelto o no se quiere resolver o no se han encontrado los mecanismos para hacerlo. Pero bueno, lo cierto es que existen, esa es la buena noticia, lo cierto es que existen, están ahí, ¿no? Se ha estudiado mucho a lo ancho y largo del planeta acerca de estas mecánicas de solución de conflictos y bueno, pues ahora ¿Está a la venta o cómo es esto? sí, está a la venta, lo puedes obtener a través de plataformas digitales, está en Amazon, está en estas, Porque ¿no? es un libro de corte totalmente académico. Académico, sí. O sea, no la vas a encontrar en Gandhi, por supuesto, no está difundido de esa forma, pero sí está en la web, lo puedes encontrar. Lo puedes tener de manera física o lo puedes tener de forma digital. Electrónica. Eso ya es. Fíjate que nos están viendo de Barcelona. Saludos a Enrique Rebordosa, que está por allá. Vive ya desde hace varios años. Mantengo una amistad muy cariñosa con él. Y muchas gracias, Enrique. Un abrazo muy fuerte. Mándalo. De parte de José Manuel Rodoleda, mío, y me imagino que de toda la mesa. Aunque no lo conozca, pero mándenle saludos. ¿Qué más? Sí lo conocemos. Pues, paréntesis, porque sí creo, yo estoy viendo en las redes, estoy viendo en el discurso, estoy viendo en las acciones, que sí el tema de violencia va a ir subiendo en este proceso, ¿eh? Yo creo que puede llegar a un proceso La nota del país habla complicado, ¿eh? Claro, 100, ¿no? complicado. 163 ¿63 qué? asesinatos relacionados con Políticos. políticos Asesinatos que están en políticos y Candidatos. agresiones a políticos.
63, ¿no? Desde el inicio. Pero lo ves ya en el discurso, lo ves en las redes ya es una agresión Tremenda. de unos contra otros, ¿no? Sí. Muy bien. Es que el problema precisamente es la campaña en sí, es una campaña agresiva. Sí. O sea, desde lo verbal, precisamente lo peligroso es que los propios actores de la campaña política están agresivos. Entonces eso se transmite a sus seguidores. Claro, por supuesto. Es impresionante. Yo ayer recibí esta famosa de los programas de televisión. Del Oye, me populismo. llegaron 10 o 12. Sí, por pero fue distinto. una campaña orquestada desde el Entonces, es PRI, una me campaña duele muchísimo. completamente orquestada. Totalmente orquestada. Es que Yo es la un- verdad ni lo abrí, man. No, o sea, y lo curioso del caso es que ni siquiera saben lo que están mandando. A través de la investigación. Si que lo se abres acaba- entra un virus, ¿eh? No, pero no, pero lo que me voy, Yo les a lo que mandé me las refiero ligas es que Sí, completas. pues no lo abrí. hay dos programas que hablan sobre el populismo en América. Sí, Uno y todo lo es demás hecho es- en 2008, salió ya Sí. publicado, que es el que sale en National Geographic. Yo les Y otro es el que recomiendo, se hizo precisamente este año, ¿no? les recomiendo que Entonces, vean ya el no saben video ni de siquiera qué es lo que te están Tatiana mandando. Gutiérrez ¿Son distintos? con Beatriz Ah, Gutiérrez. no, yo creo. O sea, Está bueno. uno es el que están anunciando en México, que es el que se acaba de hacer, y otro que es mucho el que te están mandando, y el que más llegó ayer, que fue de National Geographic, que es este hecho desde 2008. Ah, yo pensé que era el mismo. No. Bueno, Entonces, es esa agresión, ¿no? Entonces, sí creo que los actores políticos, mucha de la responsabilidad la tienen ellos de la agresión que se da. O le frenan ellos, o va a seguir en aumento ¿algo más? a desayunar, ¿Algo más, Fernando? ya sea hambre. ¿Nada? Nada más, no, muchas gracias por la invitación. No, pero Doctora, muchas pero gracias. es- Se al platica el contrario. libro. Fernando, muchísimas Iniciamos gracias, muy bien la amable. semana. Iniciamos bien esta semana con tu presencia. Pepe Ojeda, con José Manuel y al Tigre que ya va rumbo a la Ciudad de México, pues también nos que sigue tenga buen incluyendo. viaje y mejor regreso. Sí, y que cierre bien el mes, porque hoy día 30 creo que hay que revisar pagos y todas esas cosas. No, y además que vea todos Se los que cierra el dejaron periodo, ¿no? pendiente, ¿no? Se cierra el periodo, se van de vacaciones ya los diputados hasta agosto, Con ¿no? todo lo ¿Ah, sí? pendiente que dejaron, es que es impresionante. Nuestro Congreso se va tranquilamente, todos los nombramientos. Otro día estaban vamos a hablar del pendientes. del papelazo de los diputados. No, es que es impresionante. Los locales, ¿no? es impresionante. Locales y federales. Locales y federales no han Todo nombrado. empezó con uno que ganó y no quiso tomar posesión. No, pero lo curioso Bueno. del caso, Jesús Manuel, es que la cantidad de nombramientos urgentes que dejan pendientes los diputados federales Así es. es vergonzoso. Así Fiscal. Oye, quiero decirles que Fiscal bueno, hoy anticorrupción, no hemos llegado a un magistrados. récord sobre emisiones directas, pero hemos llegado a un récord de likes que no vean, ¿eh? Pero ha habido cantidad de likes. Es que Yo, por lo menos, en la nos de portamos Facebook, en la muy de bien. YouTube, Ahora sí Bueno. permitimos que oyeran los. Nos vamos, gracias Natalia Sosa que estuvo en los controles. Este es un programa que se colgará inmediatamente al terminar, queda colgado en YouTube, queda colgado en nuestro portal y queda colgado en Facebook, y después a lo largo del día haremos cápsulas de las intervenciones más importantes según los temas que haya tocado Fernando Manzanilla, y las dejaremos ahí puestas también para consumo popular, y si quieres las metes en tus redes o no las metas, lo que tú quieras, pero es gratis totalmente. Gracias. Muchas gracias. Y eso por la